que se celebran las reuniones de culto, Dios está, pero no en todos los lugares Dios se manifiesta. Pero podemos dar gracias al Señor que en medio de nuestra casa, en medio de nuestra iglesia Valdebernardo, Dios siempre se manifiesta con poder y con gloria para poder bendecirnos y poder ministrarnos. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Puedes levantar tu mano y lo puedes confirmar con un poderoso y vivo amén. Pero ¿cuántos creen que el Señor se está manifestando y creemos por la fe que aún todavía se va a manifestar con su poder, con su gloria? Puedes levantar tu mano y confirmarlo con un poderoso y vivo amén. Me decía el pastor ahí afuera de que comenzara a predicar la palabra del Señor, y la verdad que tenía un dolor muy fuerte en la rodilla y sigo teniendo ese dolor, pero les prometo que es más fuerte lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder predicar que el propio dolor de la rodilla. Y sé que el Señor nos va a bendecir de una manera poderosa y especial. ¿Cuántos esperan que hoy el Señor les pueda hablar, les pueda ministrar? Puedes levantar tu mano y para el Señor confirmarlo con un poderoso amén. Yo quería predicar otro mensaje que llevo unas 2 semanas preparando y me quedaba el último punto para poder pasarlo a limpio y poder pasarlo al móvil. Pero el Espíritu Santo me indicaba de poder predicar otro mensaje y hoy quiero ministrarte de corazón a corazón. Y yo sé que el Espíritu Santo te quiere administrar, hablar por medio de la palabra en el nombre de Jesús. Hay algo que el salmista David comienza a resaltar en uno de los salmos, en el Salmo 34. Comienza a resaltar en el versículo 4 algo que a mí llamó mi atención. Y él comenzó a decir, en medio de ese ambiente caótico que él estaba viviendo, porque estaba atravesando que su suegro Saúl por envidia le quería quitar la vida y estaba metido y escondido en la cueva de Adulán, donde se encontraban personas en amargura de espíritu, depresivos, endeudados, se encontraban en medio de este lugar. Por eso David escribe este salmo tan famoso y de tanta bendición. Pero yo quisiera resaltar el versículo 4 cuando él comienza a decir, a expresar y a escribir estas palabras. Y dice: busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero también en el versículo 6, Él resalta y comienza a decir algo poderoso. Dice: este pobre clamó, le oyó Jehová y lo libró de sus angustias. Aquí en estos 2 versículos que hemos podido comprobar, leer, citar, expresar, podemos ver cómo David se encuentra en medio de una circunstancia crítica, en medio de una circunstancia adversa, en medio de una circunstancia de dolor, en medio de una circunstancia de problemas, en medio de una circunstancia de muchas adversidades. Pero mira lo que dice la Biblia, y lo vuelvo a repetir, dice: busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de mis temores. Este pobre clamó, Jehová le oyó y le libró de sus angustias. Es decir, David en esta ocasión, David en estos momentos, David en medio de esa situación tan crítica, de tanta adversidad, de tantos problemas, él comenzaba a expresar por su boca, él comenzaba a clamar, y dice la Biblia: y Jehová le oye y le libra de sus temores, y le libra de sus angustias, y le libra de sus miedos. Es decir, David en este salmo estaba acostumbrado a clamar al Señor y que Dios respondiera rápidamente. Estaba acostumbrado a clamar al Señor y que Dios interviniera rápidamente. Por eso dice la Biblia: busqué a Jehová y Él me oyó. Ahí David tenía la certeza, la confianza, la garantía y la fe de que de ahí estaba clamando y el Señor rápidamente salía al encuentro de David. Por eso dice que le libra de los temores. Y cuando comienza a decir en el versículo 6, este pobre clamó, y dice: y Jehová le oyó
y le libró de todas sus angustias. David estaba también acostumbrado en medio del versículo 6 a recibir un milagro instantáneo, una intervención divina rápidamente del Señor para que el Señor pudiera librarle de los temores, de las angustias, de los miedos por los cuales estaba pasando por medio de aquella persecución de Saúl. Pero tú imagínate que cuántas veces nosotros clamamos al Señor. Imagínate cuántas veces hablamos con el Señor y no tan solamente le adoramos, sino que en medio de una circunstancia adversa comenzamos a clamarle al Señor, y muchas veces Dios rápidamente sale a nuestro encuentro para poder librarnos de los temores, para poder librarnos de las angustias, para poder acudir a nuestra enfermedad, para poder acudir a nuestro problema. Cómo rápidamente Dios actúa, cómo rápidamente Dios interviene, cómo rápidamente Dios sale a nuestro encuentro para poder librarnos, para poder levantarnos, para poder bendecirnos. Y hoy yo quiero preguntar a mi amada iglesia: ¿cuántos están acostumbrados a clamar y que rápidamente Dios salga a su encuentro? Si te encuentras en medio de esa situación, que rápidamente te encuentras en adversidades, en problemas, en angustia, en temores, y clamas al Señor y Dios te responde rápidamente. Tengo que decirte algo desde aquí, desde esta plataforma, desde este púlpito. Tengo que decirte que Dios te bendiga. Y ahora quiero preguntar: ¿cuántos están acostumbrados a clamar y que Dios rápidamente sale a tu encuentro, que Dios rápidamente comienza a visitarte, que Dios rápidamente sale a poder solucionar tus problemas? ¿Cuántos están acostumbrados y que Dios sale rápidamente para poder bendecirte? ¿Puedes levantar tu mano y confirmarlo con un poderoso amén? Pues lo siento, lamentablemente este mensaje a lo mejor no es para ti. Hoy yo vengo a hablarle a gente de mi grupo. ¿Cómo de mi grupo? Sí. Hay a veces que parece ser que yo clamo al Señor y parece ser que el Señor nos responde. Muchas veces parece ser que el cielo se ha tenido de bronce. Parece ser que Dios no está escuchando el clamor de este torpe siervo del Señor. Parece ser que en ocasiones parece ser que Dios ha tapado sus oídos para no poder escuchar mi clamor en medio de angustia, mi clamor en medio de necesidad, mi clamor en medio de miedo. Por eso parece ser que Dios no me está respondiendo. Pero aquellos que se encuentren en esa situación de que Dios sale a tu encuentro rápidamente para poder librarte de tus temores, para poder librarte de tus angustias, para poder solucionar tus problemas, desde aquí te digo que Dios te siga bendiciendo y que Dios te siga prosperando y que siga Dios interviniendo rápidamente. Pero hoy he venido a hablarle a gente que hoy está en medio de esta reunión, en medio de este culto, para poder hablarles un mensaje definido que el Señor marcaba ahí en mi corazón. Y el Señor me decía: hay gente que clama y Dios interviene rápidamente. Pero David, te voy a contar esto, amigo mío. Dice la Biblia: el mismo hombre, el mismo personaje llamado David, ha pasado la cantidad de 6 salmos, ha pasado la cantidad de un tiempo específico pequeño, y tiene que comenzar a escribir en el Salmo 40 pacientemente. Tiene que comenzar a escribir pacientemente. Jami, detente un rato. Pero no acabas de expresar, no acabas de decir que David se estaba acostumbrado a clamar y que Dios interviniera rápidamente. No acabas de decir que David se estaba acostumbrado a clamar y Dios le libraba de sus temores y de sus angustias. Sí, en el Salmo 34, en esa ocasión, en esa temporada, en ese año, en esos meses, Dios le intervenía de una manera rápida cuando David clamaba. Pero han pasado unos meses, han pasado una temporada, han pasado unas circunstancias, y ese mismo hombre, el mismo personaje, se encuentra no en una circunstancia muy buena y tiene que comenzar a decir y a expresar por su boca y comenzar a escribir pacientemente, pacientemente, pacientemente,
pacientemente. Ahora parece ser que el cielo se ha tenido de bronce. Parece ser que le está pasando como a mí, a David. Parece ser que el cielo se ha tenido de bronce. Que parece ser que Dios no interviene rápidamente. Que Dios no obra en un milagro rápidamente. Que parece ser que Dios no está escuchando la necesidad de su siervo en medio de una desesperación, en medio de un lodo cenagoso, en medio de un pozo lleno de preocupaciones, de angustia, de dolor, de sufrimiento. Pero tiene que saber entender David que Dios le tenía que procesar por medio de un trato llamado paciencia. Y hoy tengo este mensaje que ha nacido desde el corazón para poder decirte esta palabra. Estamos acostumbrados a clamar y queremos que Dios responda rápidamente a nuestro clamor. Pero hay a veces que Dios nos tiene que probar en medio del trato de la paciencia. Dios no va a responder muchas veces a todas nuestras oraciones. Dios muchas veces no va a intervenir rápidamente para obrar en un milagro. Dios muchas veces no va a salir a nuestro encuentro para levantarnos rápidamente. Hay a veces que Dios nos va a dejar pasar por el proceso de la espera, por el proceso de la paciencia, porque muchas veces tengo que lanzarte esta palabra. Muchas veces si no somos procesados, no vamos a ser aprobados. Por eso tengo que decirte a gente que hoy está aquí en vivo y en directo: hay a veces que tendrás que pasar por el trato de la paciencia. Hay a veces que tendrás que pasar por el proceso. ¿Y sabes qué va a hacer el proceso? El proceso te va a hacer madurar. El proceso te va a hacer bendecirte. El proceso va a hacer que llegues a una estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo, y seas cabal, y seas bendecido, y seas bendecida en el nombre de Jesús. Pacientemente, dijo David. Pero qué fácil es esperar cuando la vida te está sonriendo. Qué fácil te es esperar cuando no hay enfermedad en la casa. Qué fácil es esperar cuando la economía va bien. Qué fácil es esperar cuando puedes tener todo lo que deseas. La palabra paciencia en el hebreo significa, no entiendo mucho, pero significa producidamente yaguar, que significa ser resistente total en confianza y esperanza. Ser resistente total en confianza y en esperanza. Lo que está declarando es una palabra muy fuerte. Lo que está declarando en medio de los procesos que vivimos, en medio del trato de la espera, en medio del trato de la angustia, nos está declarando que la paciencia nos hace ser resistentes y tener totalidad de confianza y esperanza. Pero la palabra paciencia en la Real Academia de la Lengua Española significa capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades y cosas que te molestan, ofensivas, con fortaleza, sin quejarte ni rebelarte. Y dice, un ejemplo: soportó la desgracia con paciencia ejemplar. Hoy tengo este mensaje del corazón de Dios para gente que hoy está aquí. Estamos acostumbrados a clamar y que Dios rápidamente salga a nuestro encuentro. Estamos acostumbrados a clamar y que Dios haga un milagro rápidamente. Pero ¿cuánto nos cuesta estar clamando en medio de un pozo de desesperación? En medio de un lodo cenagoso que parece ser Israel, que cubre todo nuestro cuerpo. Estar en medio de esa circunstancia y tener que estar esperando, ser resistente total en confianza y esperanza, no es algo fácil. No es algo que parece ser que lo hablamos y ya está. Para el que sabe y que tiene que aguantar y que tiene que soportar en medio de una sala de un hospital, en medio de una circunstancia adversa, en medio de una circunstancia crítica, tú le dices que tenga paciencia. Y yo no sé si va a hacer llorar, reírse
o poder a lo mejor revelarse, pero tengo que decirte algo en medio del ambiente que estamos hoy aquí en vivo y en directo. Hay a veces que vamos a tener que estar esperando el momento oportuno para que Dios intervenga en medio de nuestra vida. Yo no sé, pero voy a romper este dogma. Dios no va a actuar cuando a usted le apetezca. Dios no va a actuar cuando rápidamente tú quieras. Dios va a actuar en su debido momento, en su debido tiempo. Porque déjame decirte algo, nosotros vivimos en el crono, pero queremos intervenir en el kairos, en el tiempo de Dios. Y Dios va a actuar conforme su tiempo. Por eso tengo que decirte, yo no sé lo que estás viviendo, yo no sé lo que estás atravesando, yo no sé qué circunstancia hoy puedes estar viviendo, pero hoy en el nombre de Jesús te digo, espera en medio del proceso de la paciencia, porque a los que Dios procesa, Dios bendice. A los que Dios procesa, Dios madura. A los que Dios procesa, los hace resistentes. A los que Dios procesa, los hace vivir con confianza. Por eso te digo en esta bendita tarde, sé paciente, sé paciente, sé paciente en el nombre de Jesús. Y algunos me dirán, ¿te acuerdas, Nico, de la frase, la paciencia es una copa amarga que solo los valientes pueden beber? Nada, la paciencia es una copa amarga que solo los valientes pueden beber. Hay que ser valiente, mujer valiente y hombre valiente, para tener que estar soportando diversas pruebas, diversas circunstancias. Mira, ahí estaba, y le decía a uno de mis hermanos mayores, le decía esta palabra: Manolo, Dios me ha hablado y Dios me ha dicho que voy a pasar por un trato. Y le he dicho, digo, hay a veces que no quisiera estar tanto en el trato. Llevo 6 años soportando trato tras trato. Llevo 6 años lucha tras lucha, con enfermedades, con adversidades, con momentos críticos. Pero el Señor me decía una palabra a fuego en mi corazón y la quiero lanzar hoy. Y la palabra que el Señor declaraba ahí sentado es esta, que Dios me la ministraba para mí, pero sé que es para alguien que hoy está aquí. Y el Señor me decía ahí sentado: seguir cuando ya no puedes más es lo que te hace diferente a los demás. Hoy te tengo que decir esta palabra dirigido por el Espíritu Santo. Hay a veces que las fuerzas no te van a dar. Hay a veces que miras a tu alrededor y contemplas todo lo que has vivido, todo lo que has atravesado, todo lo que ha acontecido. Pero tengo que decirte algo en medio de tu ambiente, en medio de tu circunstancia. Seguir cuando ya no puedes más es lo que te hace diferente a la gente, es lo que te hace diferente a los demás. Cuando no puedes más, cuando parece ser que tus fuerzas son pocas, cuando parece ser que ya no hay una pizca de esperanza para ti, hoy el Señor te dice: sigue un poco más, sigue un poco más, porque eso es lo que te hace diferente a los demás, en el nombre de Jesús. Pero ¿a quién le gusta pasar por proceso tras proceso? Pero hoy tengo este mensaje de Dios para gente que hoy está aquí. Si sabes soportar en medio del trato de la espera, Dios va a hacer algo poderoso en medio de tu vida. Y algunos se dirán: ¿qué estás diciendo, Jami? Sí, Él tuvo que resaltar y decir: pacientemente, pacientemente. Es decir, David tenía que estar en la capacidad de sufrir y tolerar desgracias o adversidades y cosas molestosas o ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es decir, David tenía que estar en medio de una resistencia total, con una confianza especial y con una esperanza especial. Pero hoy tengo que decirte algo en medio de tu ambiente, y lo que te quiero transmitir de corazón a corazón en medio de esta noche es esto, es lo siguiente: si hoy esperas en medio de tu proceso sin desesperarte, si hoy esperas en medio de lo que te ha sobrevenido
con total resistencia y con total confianza. Mira lo que dice la Biblia, resalta algo poderoso, dice pacientemente, dice, esperé a Jehová. No puso la confianza ni la paciencia en cualquier persona, no puso la paciencia ni la confianza ni la resistencia en cualquier lugar, tan solamente dependía de la paciencia que Dios le podía dar en medio de ese ambiente, y puso su confianza en aquel que le podía dar la suficiente paciencia para poder estar soportando el trato en medio de un pozo de desesperación y en medio de un lodo cenagoso. Por eso dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hoy tengo que decirte, para gente que hoy está en medio de este lugar, yo no sé qué esperas del Señor, yo no sé qué esperas de Dios, yo no sé lo que estás anhelando hoy, pero hoy tengo que decirte algo en esta bendita noche. Pacientemente, espera en Él y confía en Él, que Él va a hacer todas las cosas y Él te va a sacar del pozo de la desesperación, te va a limpiar del lodo cenagoso, va a poner tus pies sobre una peña, va a enderezar tus pasos y va a poner una alabanza nueva en tu boca, en el nombre de Jesús. Pero a mí me sorprende cuando dice un cántico nuevo en mi boca. Cuando dice un cántico nuevo en mi boca, es porque hay a veces que en medio del desespero del trato, nuestra alabanza se transforma en quejabanza. ¿Qué estás diciendo, Jami? Sí, muchas veces nuestra alabanza en medio del trato se convierte en una quejabanza y le decimos al Señor por qué de las circunstancias, el porqué de las cosas, por qué tengo que atravesar un trato y dentro de 2 meses otro trato y durante 6 años un trato, otro trato. Pero eso es lo que te hace entender que la queja, tía Undina, nunca trajo una solución, sino que la queja lo que va a hacer es abrumarte para llevarte a un desespero, a una amargura de espíritu. Pero lo que va a hacer es soportar. Cuando estás soportando en medio de la paciencia, en medio de ese trato, lo que va a hacer Dios es poner un cántico nuevo de adoración en tu boca para el Rey de Reyes y para el Señor de todos los señores. Por eso he venido, para poder lanzarte este mensaje. Yo no sé cómo estás viviendo hoy, yo no sé lo que estás atravesando hoy, en qué trato te encuentras o en qué lugar te encuentras, pero tengo que decirte, tranquilo y tranquila, porque Dios aparece para ti, para sacarte del pozo de la desesperación, para limpiarte, para levantarte, para socorrerte y para poner tus pies sobre una peña y para poder enderezar tus pasos en el nombre de Jesús. Seguir cuando no puedes más es lo que te hace diferente a los demás. Recuerda esto, por favor. Cuando veas que no puedes más, reconoce y entiende que aunque tu fuerza flaquee, dice la Biblia, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice Estela? Pero los que esperan en Jehová, más fuerte, tendrán nuevas fuerzas. Los que saben soportar en medio de un trato de espera, dice el Señor, los pongo mis pies sobre peña, enderezo sus pasos, pongo un cántico nuevo de alabanza. Pero también los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Hoy te digo de parte del corazón de Papá Dios, hoy recibirás un cántico nuevo. Hoy Dios endereza tus pasos, hoy Dios pone tus pies sobre una peña y hoy va a fortalecerte el Señor en el nombre de Jesús. Por eso te animo a que en medio de lo que estés viviendo, atravesando y pasando, tengas la suficiente confianza en el quien, en el que nunca falla. Que Él es el único que te socorre, que te fortalece, que te levanta, en el nombre de Jesús. Sin más, te dejo con este pensamiento. Y espero que el Señor te haya bendecido, te haya hablado y te haya ministrado. Que Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesús.